quisiera que pensemos, que nos ubiquemos pensemos que el Señor Jesús nos está hablando. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer las palabras de Jesús. Entonces pensemos que el Señor Jesús nos está hablando y nos está diciendo a cada uno de nosotros estas cosas que tenemos allí en Mateo 6, del 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, como dijimos ya en el estudio pasado, y esto es simplemente quizás agregar algún pensamiento y repasar un poco, lo primero que nos enseña este trozo es a orar para cultivar una relación personal con Dios. Que no nos pase, que no seamos, hermanos, estemos advertidos para esto, como le pasó al que está mencionado en Lucas 18:11. ¿Alguno nos puede leer lo que dice Lucas 18:11? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo oraba consigo mismo, dice, ¿no? Los hermanos, que no nos pase eso. Cuando cerramos nuestros ojos, cuando inclinamos nuestra cabeza, cuando disponemos fundamentalmente nuestro espíritu y nuestra mente para orar al Señor, tengamos conciencia de eso. No vaya a ser que estemos hablando con nosotros mismos y orándonos a nosotros mismos, ¿no? Decíamos el otro día que por eso la importancia de apartarnos, de apartar un tiempo, pero por sobre todas las cosas, apartar el pensamiento a estar en esa comunión y en esa intimidad con nuestro Señor. Es entrar a tu aposento, cerrar la puerta, decimos que eso es una figura. Puede ser interesante tener ese espacio y ese tiempo para hacerlo, pero más que nada la actitud de apartar nuestro pensamiento y nuestro espíritu para estar en comunión con el Señor en lo secreto. Y cada palabra que Jesús utiliza en esta oración que nos enseña, que nos deja como modelo, tiene su importancia. Y cuando Jesús empieza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, es porque nos está invitando justamente a ubicarnos a quién le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Cuando decimos Señor, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, no sé, de la manera que empecemos nuestra oración, pero siempre le decimos algo al Señor para decirle, Señor, te estamos hablando, ¿no? Pero hermanos, que no sea una vana palabrería. Cuando Jesús dice que no digan, no repitan cosas, y muchas veces nosotros repetimos cosas como loros por costumbre, y sin tener la conciencia de que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, o la frase que utilicemos para empezar nuestra oración, sin pensar que eso eleva nuestro pensamiento y nuestro espíritu a la presencia de este Dios del cual estamos hablando, ¿no? De nuestro Dios, del Dios todopoderoso, eterno, etcétera, etcétera. Entonces ya la primera frase nos hace pensar en eso. Padre nuestro que estás en los cielos, a Él nos estamos dirigiendo, ¿no? En la intimidad, en lo secreto, para tener ese encuentro íntimo y personal, que puede ser individual o puede ser comunitario, como estamos nosotros en esta noche, ¿no?
Pero aún nosotros en lo secreto, en lo íntimo de nuestro corazón, como hermanos, como iglesia, estamos reunidos delante del Señor. Porque hay una oración que desagrada a Dios. Jesús lo dejó acá en claro. La oración que desagrada a Dios es la que hacemos para hacernos ver por los demás. Esa oración dice que Dios no le va ni le viene, es más, le desagrada. Eso nos dice allí. El segundo ítem que mencionamos como estos principios a tener en cuenta, estas actitudes a tener en cuenta cuando oramos, basados en este pasaje tan hermoso que recién hemos leído, es que debemos orar centrados, que el centro de nuestra oración debe ser Dios y no nosotros mismos. ¿Qué nos dice Romanos 11:36? Romanos 11:36. Que lo encuentra, prenda su micrófono y léalo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo tiene que ver con el Señor, hermanos. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando oramos, oremos pensando en eso. Se trata de Él y no se trata de nosotros. Oremos centrados en el Señor. Decíamos el otro día que a esto nos ubica la oración del Señor, ¿no? Porque las tres primeras frases inmediatas luego del saludo, digamos, de decir Padre nuestro que estás en los cielos, tienen que ver con Dios. Santificado sea tu nombre. Que reconozcamos, que seamos conscientes del Señor. Después dice, venga tu reino. Es el reino del Señor. Después dice, hágase tu voluntad. Es la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan que yo medio a modo de chiste dije el otro día que muchas veces nosotros oramos de tal manera que parece que, no lo decimos obviamente, pero está implícito en nuestra forma de orar, en lo que sentimos muchas veces, que decimos, Señor, santificado sea mi nombre, o reconocido sea mi nombre, venga mi reino y hágase mi voluntad, porque queremos que Dios haga eso. Y hermanos, el Señor Jesús nos llama a eso, oremos centrados en el Señor, oremos centrados en el Señor. Cuando estamos ubicados delante de Él, buscando cultivar esa relación personal, siendo conscientes que estamos en su presencia, que cuando oramos tenemos este enorme privilegio y nos centramos en Él, porque todo es de Él, por Él y para Él, como leímos en Romanos, entonces estaremos bien ubicados y lo que viene después irá surgiendo naturalmente en nuestra forma, en nuestra oración. Y esa oración, hermanos, nos enriquecerá. O sea, habremos terminado de orar y habremos terminado de orar de una manera, estaremos distintos a como estábamos antes de orar, porque hemos estado en la presencia, en comunión en la presencia de Dios. El siguiente ítem, el siguiente principio que tenemos que vamos a sacar de esta oración, tiene que ver, y es efecto, resultado de esto de quitarnos a nosotros del centro. Fíjense, a ver si podemos deducir cuál es la tercera enseñanza. ¿Cómo empieza la primera frase de la oración? El versículo 9. ¿Qué dice? Las dos primeras palabras. Padre nuestro. ¿Qué dice la primera frase del versículo 11? El pan nuestro. ¿Qué dice la primera frase del versículo 12? Perdónanos nuestras deudas. Entonces acá hay otro pensamiento interesante para nosotros. Otro efecto, resultado de quitarnos del centro de la oración, es que dejamos de orar solo por mí y teniéndome en cuenta a mí, y empezamos a orar por nosotros. Fíjense que Jesús nos enseña a orar y dice Padre nuestro, no es solamente mi Padre, es nuestro Padre. El pan nuestro, no dice mi pan de cada día dame, el pan nuestro de cada día. Es decir, nos enseña a orar, no estando solamente nosotros presentes en esa oración, sino también
pensando en aquellos que están a nuestro alrededor y con los cuales compartimos la vida y que son parte entonces de nuestra oración. La oración modelo de nuestro Señor nos permite ver que justamente nuestras oraciones deben ser íntimas y personales, pero a la vez deben estar atravesadas por una conciencia de pertenencia al reino, al pueblo del reino de Dios. Son personales e íntimos, pero también a la vez deben estar atravesadas por una conciencia nuestra de pertenencia al pueblo de Dios. ¿Podemos leer Efesios 6:18 en este momento? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El mismo Pablo nos exhorta a incluir en nuestras oraciones la oración y súplica por todos los santos, orando en el Espíritu, en oración y súplica por todos los santos. Recordando, queridos hermanos, y nosotros posiblemente seamos conscientes de esto y lo tengamos presente, pero no ocurre lo mismo con todos, es que el diseño de Dios es que sus hijos vivan en comunidad de fe y vivan la fe en comunidad. Ese es el diseño de Dios, no es idea de ninguno en particular, es la forma en que Dios lo dispuso. Hay personas que son hijos de Dios y no asumen esta realidad que surge de la palabra de Dios, ¿no? El diseño de Dios es que sus hijos vivan en comunidad de fe y vivan la fe en comunidad. Así nos lo muestra el Señor en la oración que nos dejó como enseñanza. Como dijimos, ¿no? Ustedes pueden repasarla con sus vistas. Oramos a nuestro Padre. Pedimos por nuestro pan o nuestras necesidades, podríamos decir, simbolizadas en el pan. Rogamos que nos perdone, rogamos que nos libre del mal, etc., ¿no? La oración debe estar impregnada por un sentido de formar parte de un cuerpo más grande, de modo tal que al derramar nuestro corazón ante el Padre, descubramos que nuestro corazón estaba lleno de pensamientos y sentimientos también hacia y por nuestros hermanos. Nos pasa, es nuestra experiencia, hermanos. Cuando empezamos a orar, nos acordamos de fulano, de mengano, de este que tiene tal necesidad, aquel que está pasando por tal cosa, o quizás no sabemos por lo que esté pasando, pero igual oramos por su vida, ¿no? Bueno, cuando estamos haciendo eso, estamos respondiendo positivamente a la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a la oración. Ora pensando no solo en ti, sino también en la iglesia, pensando en tus hermanos que forman contigo la iglesia. Eso también, esta situación también, debemos ser realistas, porque Jesús así lo dice. Esto de pensar y descubrir que nuestro corazón está lleno de pensamientos y sentimientos hacia y por nuestros hermanos, a veces puede surgir que nos damos cuenta de que esos pensamientos no son todos positivos o todos buenos, ¿no? Sino que a veces nos damos cuenta que a veces tenemos un sentimiento, un pensamiento respecto de algún hermano que quizás nos hizo algo, que quizás nos disgustamos por alguna cuestión. Entonces, esto de pensar no solo en nosotros, sino también en los demás, nos dará conciencia de que a veces tendremos en nuestro corazón cosas que perdonar a otros. Y a veces estamos orando, y estamos orando por los demás, y estamos orando por mí, y me doy cuenta que a veces puede pasar que tengo que perdonar algo a otro. Por las palabras de Jesús, Él dice, y perdónanos nuestras deudas, y acá cuando habla de deudas, se refiere a deudas morales y espirituales que tenemos para con Dios. No perdona nuestros pecados, perdona aquello que te desagrada, implica que así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho algo que nosotros consideramos que estaba mal, así como nosotros se lo hemos hecho al Señor y le pedimos que nos perdone porque tenemos conciencia de eso,
Nos dice el Señor en su oración que nosotros tenemos que hacerlo con los otros. Y a veces eso, el estar en la presencia del Señor en oración, nos trae luz, nos trae claridad al respecto, y hermanos, debemos hacerlo. Y por si no quedara claro, cuando termina Jesús la oración y dice el amén final, en el versículo 13, después añade algunas palabras para afirmar más esto, ¿no? Y dice en el versículo 14, porque si ustedes le perdonan a los hombres, a los demás, a los otros, sus ofensas, los perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres las ofensas que le han hecho a ustedes, entonces tampoco su Padre Celestial les perdonará las ofensas que ustedes les han hecho. Así que, hermanos, es un principio tan claro que ni vale la pena explicarlo, ¿no? Se explica por sí mismo al leerlo. No hay ningún pensamiento raro ni estrambótico que tengamos que sentarnos a analizar. Simplemente es una actitud y una decisión que debemos hacer. Cuando oramos, también seamos conscientes que tenemos que presentar nuestros pedidos de perdón al Señor por nuestras propias ofensas. También hagámoslo nosotros para con aquellos que quizás nos hayan ofendido. No te olvides de tus hermanos en la fe y tráelos a los pies de Cristo en oración. Quisiera añadir un punto más a lo que venimos considerando, un ítem más para mejorar nuestra vida de oración, y para esto quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Qué consideran ustedes que significa la frase del Padre Nuestro cuando Jesús dice, venga tu reino? ¿Qué les parece? Miren que la habremos leído y dicho cuántas veces, ¿no? ¿Qué significa decirle a Dios, venga tu reino? Sí. Sí, yo creo que al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, ya estamos reconociendo que es el Señor de todo, es el Creador, y que bueno, y que nosotros queremos cumplir su voluntad, por eso su reino es lo principal para nosotros. Creo que venga el reino de Dios significa que cumplamos con sus mandamientos, que sepamos vivir como Él nos enseñó. Bien, bien. ¿Alguien más? Dice Roberto, es reconocer que va a venir por segunda vez, tal como Él anunció, que creamos en esa promesa. Bien, lógicamente que sí. Incluso el domingo estuvimos hablando de eso, de vivir con perspectiva de eternidad, ¿no? Sabiendo que el Señor viene. Creo que sin dejar de atender a eso que tiene que ver con lo que nos enseña la palabra, en este momento el venga a tu reino de Jesús tiene más que ver con lo que Él había dicho un ratito antes. Ustedes fíjense, Mateo 4, 17, a ver si es el 17. Sí. ¿Qué dice Mateo 4, 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo creo que Jesús, que estaba acercando Él en persona el reino de los cielos a nosotros, estaba invitándonos e invitando a todas las personas a arrepentirnos para poder entrar a ese reino que Él estaba trayendo, que Él estaba acercando. Entonces creo que por ese lado viene el venga a tu reino, que tiene mucho que ver con la frase siguiente, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En el cielo, que en la idea bíblica es el lugar donde Dios expresa todo su esplendor y toda su gloria, y su voluntad es hecha sin límites porque todos le obedecen y están sujetos a Él. Dice, bueno, así como en el cielo, hágase también en la tierra. Entonces, Jesús nos está enseñando a que oremos y le digamos al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Podríamos relacionar esto quizás
con lo que el apóstol Pablo siguió diciendo, antes leímos en Efesios 6:18, con lo que él agrega acerca de la oración en el versículo 19 de Efesios 6. ¿Qué nos dice Efesios 6:19? Podríamos leer 18 y 19. Vamos a leer los dos, así tenemos la idea completa. Efesios 6, 18 y 19. ¿Quién lo lee? Sí, Ana María. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bien, podríamos relacionar esta frase de Pablo con lo que dijo Jesús. Y oren por mí. Pero no dice Pablo, oren por mí, por mis necesidades, porque estoy enfermo, porque necesito trabajo, por mis cosas personales. Dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Podríamos decir que tiene relación con esa frase de Jesús que nos enseña a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Jesús nos enseña a orar de esta manera, Pablo lo refrenda. Hermanos, cuando oramos como nos enseña Jesús, cuando queremos orar como Él nos enseña, dará como fruto, como resultado, que oremos con un ferviente sentimiento misionero en el sentido de la misión que tenemos. ¿Nos damos cuenta? Esto es una implicancia de clamar, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor nos enseña a orar con esta pasión, y si lo hacemos de esa manera, nos estamos uniendo a Jesús, quien predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, como vimos antes. Cuando oramos, en el sentido de que le pedimos al Señor de que su reino se establezca, por un lado, como decía Ana María, aceptamos nosotros mismos someternos a las normas de ese reino y a hacer la voluntad del Padre. Porque si le estamos pidiendo que ese reino se manifieste de una manera plena, nosotros mismos estamos aceptando, al decir eso, someternos a las normas del reino y a la voluntad del Padre. Pero por otro lado, y ya desprendiéndonos de esa mirada sobre nosotros mismos, pedimos también para que más personas se arrepientan de sus pecados y vivan bajo la voluntad, bajo la autoridad del Padre, haciendo su voluntad. No pedimos para que simplemente tengan un conocimiento acerca de Dios, porque si ustedes dan la vuelta para el otro lado, antes dimos la vuelta de la hoja al capítulo 4, ahora damos la vuelta de la hoja al capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y acá le estamos diciendo al Señor, venga tu reino. Y Jesús nos aclara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjense cómo utiliza el mismo sentido de la oración que estamos considerando. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces no es simplemente orar para que las personas declamen, nosotros estamos en un país que somos cristianos, y etcétera, etcétera. No, hermanos, se trata de vivir con las normas del reino y haciendo la voluntad del Padre y practicando un modo de vida, una justicia, en términos de Jesús en los evangelios, una justicia de todo corazón que se exprese en humildad y en entrega al plan divino. En el capítulo 5, versículo 20, en el mismo Sermón del Monte, nos dice Jesús, les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Oramos al Señor, venga tu reino, pero si no estamos dispuestos a que nuestra justicia sea la que se corresponde con la del reino de los cielos y procurar que otros conozcan eso y lo puedan vivir,
mal estaremos pronunciando estas palabras. Y las personas, hermanos, responden de esta manera a medida que la iglesia anuncia las buenas noticias del reino. Es decir, a medida que la iglesia cumple la misión. Como decía Pablo, oren por mí, para que me sea dada palabra y fuerza y sabiduría para predicar con denuedo el Evangelio. Por eso también, hermanos, y este es nuestro cuarto ítem para poder orar mejor, para poder crecer en nuestra vida de oración, oremos con pasión misionera, de misión. Nuestra oración debe ser un reflejo de nuestro involucramiento personal para que eso de que otros puedan ingresar al reino del Señor, arrepintiéndose, para que otros puedan hacerlo, nuestro involucramiento personal. ¿Cómo nos involucramos? Nos involucramos orando, nos involucramos haciendo, y nos involucramos también en aquello que no podemos llegar con lo que hacemos, también orando y aún ofrendando por aquellos que lo están haciendo en otros lugares donde nosotros no podemos ir. Eso tiene que ver con la misión de la iglesia de predicar el Evangelio. Donde estamos nosotros, hermanos, cada uno en nuestro lugar de todos los días, donde estamos nosotros como iglesia, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, entonces, orando y accionando. En resumen, hermanos, orar, venga tu reino, decir eso en nuestra oración, incluye orar por nuestra misión de anunciar el Evangelio, por nuestro compromiso con esa misión, y por aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan vivirlo y experimentarlo en sus propias vidas. Este propósito debe resonar en nuestras palabras y ser una motivación que alimente nuestras oraciones. Venga tu reino, venga no solo a mi vida, sino venga a la vida de aquellos que no están en tu reino. Entonces, hermanos, también tenemos que orar por eso. Orar por los que están a nuestro alrededor y no conocen al Señor, y ofrecernos nosotros al Señor para ser sus instrumentos, para ser sus herramientas en la medida que Él así lo disponga, para poder ser parte de ese venga tu reino a la vida de los demás. Entonces, hermanos, no solo es orar por nuestras necesidades, como lo hicimos anteriormente, y dijimos, no solamente oramos por nosotros, sino que oramos unos por otros. No oramos a mi Padre, oramos a nuestro Padre, no oro por mi pan, oro por nuestro pan, etcétera, etcétera. Y eso incluye, hablamos también acerca del perdón. También oramos, hermanos, por la misión que el Señor nos ha dado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Señor, quiero estar en tu reino, quiero obedecerte, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Pero quiero también trabajar para que tu reino venga y alcance a otros que aún no están en él. Nosotros tenemos una frase para definir en este tiempo para nosotros como iglesia. Que tenemos nuestro lema que dice que tenemos que dar sabor a nuestro mundo. Y hermanos, damos sabor, bueno, orando por como lo hacemos, por aquellos que necesitan del Señor, no solo por las necesidades físicas o materiales, sino por sus necesidades espirituales y de conocer y de acercarse a Dios, pero también involucrándonos activamente en eso, en que puedan conocerlo. Y hermanos, cuando nosotros oramos, el Señor nos pone las situaciones, nos da las ocasiones y nos aviva a nosotros para que nos demos cuenta que tenemos esas ocasiones delante nuestro. Porque a veces tenemos las situaciones y las ocasiones delante nuestro, pero con nuestra mente estamos en otra cosa. Pero cuando oramos por eso, el Espíritu Santo nos hace estar enfocado en la misión también. Entonces, cuando se da la situación, cuando se da la oportunidad, cuando se da la ocasión, allí estaremos nosotros para dar el testimonio. De que podamos hacerlo, hermanos, que podamos dar sabor, el sabor del Señor a aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. Y que podamos darlo como iglesia en el lugar donde el Señor nos ha puesto para poder ser de un testimonio efectivo y completo de acuerdo a lo que Él quiere. Bueno, hermanos, 6 principios del Padre Nuestro para fortalecer tu vida, mi vida, nuestra vida de oración. Hasta ahora hemos visto 4, nos quedan 2 para el próximo jueves. Primero, recuerden, ora para cultivar una relación íntima con Dios. Que nuestra motivación al iniciar, al pensar en orar, sea esta. 2, ora centrado en Dios, no en ti misma o en ti mismo.
3. Ora pensando en la iglesia, no solo en ti. Orar por los hermanos, orar unos por otros. Y 4. Ora con pasión misionera. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que recordemos estas cosas. Vamos a compartir también el video para poder repasarlo. Y hermanos, incorporemos estas prácticas a nuestra vida de oración. Quizás ya lo hacemos, bárbaro, nos afirmamos en eso. Y en aquello que nos damos cuenta que nos falta, bueno, incorporémoslo para que realmente nuestra vida de oración, nuestra oración sea más significativa y aún obtengamos más respuesta de nuestro Señor a nuestras oraciones. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos estamos viendo, entonces seguimos en contacto y nos vemos el domingo en la casa del Señor.